Bueno, primero que todo, buenas tardes y muy buenas noches. Valeria, que nos acompaña desde Europa del Este, y los compañeros Ana Gabriel y Jorge, que nos acompañan desde Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde en el webinar de la Fundación Espacio Cívico, en el que vamos a conversar sobre los datos abiertos, su aplicación, el Parlamento, qué son, qué significan. Escuchamos eso bastante, los datos abiertos, y a veces los confundimos un poco con si el dato es público, pero nos olvidamos también de los formatos y otras cosas muy técnicas que Jorge nos las va a aterrizar en un lenguaje bastante sencillo para todos hoy. Y bueno, desde Espacio Cívico darles la bienvenida a todos los que se suman y que quieren aprender y ahondar más sobre estos temas. Un tema súper interesante, y para nosotros es todavía de muchísimo mayor interés porque, como saben, Espacio Cívico es una organización de la sociedad civil que promueve el Parlamento abierto, y los pilares del Parlamento abierto incluyen la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana, la ética y la probidad y la rendición de cuentas. Y vamos a aprender aquí hoy cómo se relacionan los datos abiertos con el Parlamento abierto. Le damos la bienvenida a Jorge Umaña, quien es coordinador regional de Gobierno Abierto y Transformación Digital para el Trust for the Americas de la Organización de Estados Americanos. También contamos con la presencia de Ana Gabriel Zúñiga, experta regional de Estado Abierto y ex viceministra de la Presidencia en Costa Rica, y nuestra querida colega Valeria Hernández, oficial senior de proyectos de la Fundación Espacio Cívico y quien está a cargo de nuestro observatorio conocido como el Boletín de Diputados. Bienvenidos a todos. Y bueno, Jorge, te cedo la palabra. Vamos a empezar contigo y hablar un poco sobre qué son los datos abiertos y cómo guarda relación esto con el Parlamento abierto y los ejes de transparencia. A ver si logramos aterrizar esto que es tan técnico en un lenguaje pues sencillo y fácil de comprender para todos. Bienvenido, Jorge. Súper, muchísimas gracias y bueno, hola a todos y todas las personas que están participando de este webinar. Es un gusto para nosotros estarles acompañando en este proceso de formación en materia de datos abiertos, y especialmente cómo estos elementos de los datos abiertos y todo lo que está asociado a una cultura o a un ecosistema de datos abiertos puede llegar a la mayoría de personas en estos procesos de formación. Entonces, bueno, como menciona Lea, del equipo de Espacio Cívico, el concepto de datos abiertos nace en el contexto de lo que se llama el gobierno abierto, que en realidad es una forma de gestionar las instituciones, y es algo que realmente es algo bastante nuevo. Más o menos se ha venido discutiendo desde hace 12 años, y ya tomándose de manera seria más o menos 10 años, en la que la mayoría de los países han empezado a conversar de iniciativas de gobierno abierto. Lea mencionó el concepto de parlamento abierto, que en realidad el concepto de gobierno abierto es una adecuación general a lo que podría ser el poder ejecutivo, pero se ha venido permeando estas conceptualizaciones en todas las instancias de la administración pública. Entonces hablamos de parlamento abierto cuando hablamos de las asambleas o de los parlamentos de los países, hablamos de justicia abierta cuando hablamos de los órganos judiciales de los países, y bueno, otros tipos de apertura, como por ejemplo las municipales. Entonces, básicamente lo que estamos conversando en este contexto es cómo algunos pilares se instauran en las dinámicas estratégicas y políticas de las instituciones. Y cuando hablamos de algunos pilares, hablamos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de colaboración. Um, el primer pilar, que es algo muy importante y que creo que tiene que estar presente en la mayoría de las instancias, y bueno, aquí se menciona en la mayoría de las teorías o de los procesos de desarrollo de gobernanza abierta, y cuando hablamos de gobernanza hablemos de todos los niveles, es que hay niveles para poder lograr la apertura. Y el primer nivel para hablar de apertura o para trabajar la apertura es la transparencia y el acceso a la información pública. Y ahí, cuando nosotros hablamos de transparencia y acceso a la información pública, hablamos de dos cosas. Uno, que tiene que existir el derecho humano de acceso a la información pública en los países,
por medio de normativas, por medio de reglamentos, entender que esto es un derecho de la ciudadanía y que tiene que estar presente, y que además es un deber institucional, es decir, de los gobiernos o de los estados, preservar el derecho humano de acceso a la información pública. Entonces está por un lado toda la responsabilidad ciudadana de poder exigir información pública o poder cumplir con su deber de solicitar información pública, y también toda la parte institucional, como las instituciones al administrar recursos públicos que se financian con fondos públicos, tienen que poner a disposición de la ciudadanía información pública. Entonces, en ese contexto y en otros elementos asociados a la transparencia, que es la transparencia proactiva, es decir, no esperar que la ciudadanía, los actores o los sujetos con los cuales las instituciones se relacionan soliciten la información, sino que la información esté disponible hacia la ciudadanía de manera proactiva, es decir, que sin necesidad de que alguien haga una solicitud de acceso a la información pueda estar publicada. Y esto ha venido evolucionando más aún con las tecnologías, donde ya las formas en las cuales las instituciones administran sus archivos digitales por medio de bases de datos. Entonces, en este contexto de la implementación de los pilares de gobierno abierto y del impulso de la tecnología en el eje de transparencia, es que nacen los datos abiertos. ¿Qué se puede entender de manera rápida, sencilla por datos abiertos? Bueno, son datos que están disponibles en forma libre. Obviamente, cuando hablamos de datos, vamos a hablar de datos digitales que se pueden descargar, que se pueden buscar en una página web, que están disponibles de forma libre para todas las personas, sin restricciones legales y técnicas. Y ahí cuando hablamos de restricciones legales, es que no exista una restricción para que una o varias personas utilicen los datos, sino que más bien tienen que existir mecanismos legales como las licencias de los datos abiertos para que todas las personas tengan acceso a la data. Y por otra parte, las restricciones técnicas, ¿verdad? Que sin importar los sistemas operativos, los software de lectura de datos o los tipos de computadoras que las personas tengan, puedan utilizar esos datos. Entonces, básicamente, vamos a estar hablando de datos digitales que son puestos a disposición en una plataforma web o en un espacio web en formato estructurado a las personas, o sea, para que cualquier persona pueda buscarlos y descargarlos, y que cumpla con las características técnicas y jurídicas para que sea lo más accesible posible. Y que además tiene un fin, o sea, la idea de publicar datos es que la gente los utilice. Y cuando hablamos de la gente, hablamos de todos los niveles de los actores y sectores del Estado. Entonces, las mismas instituciones, los medios de comunicación, el sector privado, la academia, las organizaciones de sociedad civil, como por ejemplo Espacio Cívico, que ahora va a explicar por medio del boletín cómo ellos hacen extracción de datos y cómo utilizan los datos para contar una historia sobre la lógica institucional de el Parlamento. Y bueno, cuando les hablaba también de requerimientos técnicos, que no tienen que existir barreras en esa línea, hay diversos formatos para publicar los datos y existe una categorización hecha por la W3C, que es el agente web internacional que genera estándares para todo lo que es la publicación en la web, y generaron algo que se llama las 5 estrellas de los datos abiertos, que básicamente habla de formatos. Entonces también cuando nosotros hablamos de datos abiertos hay niveles, hay estructuras y hay formatos. Y los formatos, niveles y estructuras son en la forma en la cual nosotros nos encontramos los datos cuando vamos a una institución a buscar, a su portal, etcétera. O cuando encontramos en el portal de datos abiertos de un país o de una institución que existen datos en diferentes formatos. Entonces, los primeros niveles, que son, digamos, el primer nivel, normalmente los datos no están estructurados. En el segundo nivel, los datos están estructurados, pero se requiere de una licencia para poder leer el archivo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ello es el Excel, que yo necesito tener Windows para poder procesar un XLS. Entonces, la diferencia entre el 1 y el 2 es que podemos tener la información estructurada en el 2 y en el 1 no. Entonces, imagínense un documento en un Word o un documento en un PDF donde yo tengo una serie de contenido que no tiene orden ni forma. Entonces, en el nivel 2 ya hay orden y forma, pero igualmente necesito una licencia para poder leer ese archivo. Un tercer nivel, que es donde ya hay como más libertad de procesamiento de los datos, es cuando los archivos se convierten en hojas de texto, pero que pueden ser procesadas y leídas por cualquier hoja de cálculo o cualquier sistema de lectura. Entonces, eso es un ejemplo, es como cuando nos topamos los CSVs.
que son archivos que están separados por comas en cuanto a columnas y por filas con espaciado. Entonces este puede ser leído y procesado por cualquier sector. Y bueno, ya están los otros dos niveles que son un poquito más técnicos y más amplios, que le permite, por ejemplo, hacer conexiones en los datos o hacer un consumo de datos con código. Entonces esto ya es un poquito más avanzado a nivel informático. Pero bueno, lo importante en este tema no es tanto lo técnico, porque las mismas plataformas de datos abiertos resuelven eso. Es decir, que si yo publico, si tengo los datos en un XLS o en un CSV y los publico, las mismas plataformas me generan ese procesamiento de datos en diversos formatos. Aquí lo importante es que tiene que existir en la institucionalidad la cultura para que esos datos se recolecten y se estructuren, es decir, que tengan la forma adecuada. Entonces, para hacer una síntesis bastante general y en el contexto del Parlamento, cuando un Parlamento abre datos, bueno, cuando pone a disposición en un espacio web datos de su dinámica administrativa y política, por ejemplo, presupuestos, gastos de salarios, gastos de combustible, qué otros bienes y servicios adquieren los diputados, cuántos recursos utilizan para sus empleados o empleadas, cuánto invierten en recursos para ir a viajes o a giras o a reuniones, etcétera. ¿Con quién se reúnen? ¿Cuáles son los acuerdos? Entonces, creo que en este contexto de los datos abiertos, entender que la publicación de información en formato estructurado sobre la dinámica de una persona diputada o sobre toda la dinámica de una asamblea requiere que se genere algún orden interno en la forma de estructuración y recolección de datos. Entonces, bueno, eso era con la idea que yo les quería dejar de la importancia de los datos abiertos, la definición de los datos abiertos y cómo esto se puede ver prácticamente implementado en un parlamento o en una asamblea nacional. Muchas gracias, Jorge. Yo sé que ustedes han trabajado el tema de datos abiertos con Panamá. Creo que más adelante va a ser interesante evaluar a la Asamblea Nacional y ver qué niveles de estrellas tiene la Asamblea en cuanto a los datos en los formatos en los que publican los datos a los que tenemos acceso hoy. Y hay que destacar que hace más o menos un año se implementó el voto electrónico para poder ver cómo votan los diputados. Pero vamos a poder observar que tú no puedes descargar esa data para visualizar y hacer algún tipo de análisis sobre la lógica de la votación sobre proyectos de ley, porque no está en efecto en formato de datos abiertos. Y entonces así es como le paso la palabra ahora a Valeria Hernández, encargada del Boletín de Diputados, quien nos va a mostrar algunos de esos datos que sí se publican, pero cómo se publican, algunas de las dificultades que se encuentran, y vamos a ver algunos paralelos con otros parlamentos. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Lea. Antes que nada, un cordial saludo para todos los presentes. Yo soy parte de la Fundación Espacio Cívico como encargada de la recopilación y el análisis de datos de los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, compartiendo este panel con tan destacadas personas. Para iniciar, quisiera recapitular sobre los conceptos que el licenciado Jorge Umaña explicó con anterioridad, conceptos sobre datos abiertos y datos cerrados. Bueno, los datos abiertos, primero, como el licenciado explicó, se refieren son datos que están libremente disponibles para uso público, ¿no? Sin restricciones de su acceso o reutilización. En los últimos años, estos datos abiertos han adquirido una importancia significativa en el contexto de la gobernanza y la formulación de políticas. La disponibilidad de los datos abiertos se ha convertido en una herramienta vital para que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil como espacio cívico, los periodistas y los encargados de formular políticas supervisen y analicen las actividades gubernamentales, mejoren los servicios públicos y promuevan, por supuesto, la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones gubernamentales. Por otro lado, tenemos los datos cerrados, y estos datos cerrados son datos que no están disponibles para todo público. Los datos cerrados suelen estar restringidos a personas u organizaciones específicas y pueden estar sujetos a restricciones de acceso
o acuerdos de licencia, por ejemplo. Los datos cerrados a menudo se usan para fines sensibles o confidenciales, como por ejemplo datos que contengan información personal o datos comerciales de propiedad exclusiva. En Panamá, la Fundación Espacio Cívico ha desarrollado una serie de herramientas digitales para facilitar el acceso a la información sobre la gestión pública, así promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, además de propiciar espacios de diálogo sobre temas de interés ciudadano. Una de estas herramientas es el Boletín de Diputados de la Fundación, el cual es un observatorio ciudadano en el cual centralizamos la información sobre la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional, promoviendo el acceso a la información pública y fomentando el control social. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se recopilan estos datos? Bueno, el Observatorio de Espacio Cívico cuenta con el Observatorio Legislativo, ¿no? El cual muestra los anteproyectos y proyectos de ley presentados en la Asamblea, y el Boletín de Diputados, el cual presenta la gestión de los diputados. Hoy se hablará específicamente del Boletín de Diputados y cómo recopilamos la información que podemos encontrar en la página de la Asamblea Nacional o que podemos encontrar en la página de la Contraloría General de la República. Voy a tomar 4 ítems en específico en la Asamblea Nacional, los cuales son la asistencia al Pleno, la asistencia a las comisiones permanentes, el gasto en viajes y el gasto en viáticos. Y en la Contraloría General voy a tomar el gasto de las planillas del personal transitorio. Entonces comenzamos con la recopilación de información en la Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional podemos encontrar datos de la asistencia al Pleno, como dije antes, la asistencia a comisiones permanentes y los costos de viajes y viáticos. En la página web de la Asamblea Nacional de Panamá se encuentra información sobre estos dichos datos en la parte de transparencia, en la barra superior de la página web. Al darle clic nos dirigimos a los artículos 11.5 y 11.6, donde se encuentran disponibles los costos de viajes y los costos de viáticos. Dichos datos se publican mensualmente y estos datos se encuentran en formato PDF. Al abrir estos datos, bueno, la página está caída. Al abrir estos datos, podemos ver que normalmente, sí, podemos ver que normalmente es un PDF en donde no podemos copiar información, por lo que son datos cerrados. Nos toca digitar estos datos manualmente para poder subir toda esta información a la página de Espacio Cívico. Ahora bien, para visualizar los datos de la asistencia al Pleno, por ejemplo, nos dirigimos al final de la página de transparencia, al enunciado Otros, y podemos encontrar aquí el listado de asistencia al Pleno, donde se encuentran, bueno, quién asistió y quién no a las sesiones ordinarias de la Asamblea. Dichos datos también se publican mensualmente y también se encuentran en formato PDF. Bueno, al parecer la página de la Asamblea hoy está caída. Disculpen. Si queremos también visualizar la información sobre la asistencia a las comisiones permanentes, por ejemplo, nos tendremos que dirigir al ítem órgano legislativo en la página superior de la Asamblea y luego a comisiones permanentes. Cada comisión la podemos encontrar en la parte izquierda de la página. Y en cada comisión, en la parte inferior, cuando nos dirigimos a asistencia, podemos encontrar las 5 últimas asistencias que han tenido dichas comisiones. Esos archivos también se encuentran en formato PDF. En este caso, la página de la Asamblea solo me permite visualizar los pasados 5 meses que la comisión tuvo reuniones. No puedo visualizar los demás. Al abrir el PDF, podemos visualizar la asistencia de la comisión en septiembre de 2022 de asuntos agropecuarios. Valeria, y en este caso en el que la información la encuentras en PDF,
¿cómo haces la gestión de datos y cómo la organizan? Porque según entiendo, cuando Jorge hablaba de las estrellas, creo que la estrella más baja es precisamente la de PDF. ¿Qué tan reutilizable, fácil o difícil hace este formato en la reutilización de datos? Esta formación no es reutilizable y cuando vamos a utilizar los datos tenemos que digitar ítem por ítem manualmente para luego subirlo a la base de datos de espacio cívico y de ahí subirlo a la página web en donde los datos son, bueno, en donde podemos manejar los datos de una manera completamente autónoma, se puede decir. Por ejemplo, acá está la recopilación de las comisiones de la Asamblea Nacional. Si queremos ver quién asistió menos, quién tiene mayor asistencia, la página web nos permite hacer eso. Si queremos ver solo el partido político o si queremos ver solo un circuito en específico de Panamá, la página web también nos permite hacer eso. Cosa que no podemos hacer en la página de la Asamblea Nacional, por lo que todos los documentos están en PDF. Correcto, sí. Okay. Y la información de planilla, mencionaste que la encuentras en la Contraloría, no en la Asamblea, ¿es correcto? Sí, señora. Entonces, para la recopilación de datos de las planillas, nos dirigimos a la Contraloría General de la República de Panamá. Procedemos a dar clic en Transparencia en la parte superior de la página y luego Transparencia de la Contraloría General. Una vez allí, nos debemos dirigir al artículo 11.3, a planillas. Y ahí nos dirigimos al ítem que dice Consulta de pagos de planillas y donaciones de la Asamblea Nacional. Una vez aquí, podemos seleccionar el diputado, podemos seleccionar el tipo de pago, el periodo legislativo, el diputado y el año que queremos observar. En este caso vamos a elegir 2022. Acá podemos encontrar la información que la Asamblea da, pero esta información no es descargable. Esta información tampoco se encuentra en PDF. Por lo tanto, nos toca, si queremos ver cuánto se pagó a Rosendo Brown en el año, nos tenemos que dirigir acá para poder visualizar el pago. Pero esta información no es descargable. Y veo que está en un formato que no es PDF, es como un tipo de web view. Entiendo Sí, que esto lo hace todavía más manual, o hace la necesidad de que sea un proceso mucho más manual. Sí, señora. Entonces, Espacio Cívico lo que hace es recopilar toda esta información e interactúa con los datos públicos recopilados con el fin de conocer y comparar la gestión de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, tal como lo podemos ver en el boletín de diputados, donde tenemos todos los datos de todos los diputados. Ahora bien, ahora que hemos observado los datos de la Asamblea Nacional, que la Asamblea y que la Contraloría pone a disposición de la ciudadanía, es importante recalcar por qué dichos datos son importantes para Panamá. Y citaré algunos de los pilares que el licenciado Umaña ha mencionado anteriormente. El primero que voy a citar es pues, la transparencia de la rendición de cuentas. Los datos abiertos promueven la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno al poner a disposición del público información sobre las actividades gubernamentales y los procesos de toma de decisiones. Cuando estos datos del gobierno son abiertos y también son accesibles, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, como Espacio Cívico, pueden monitorear más fácilmente las actividades del gobierno. También, en segundo lugar, tenemos la toma de decisiones mejorada. Los datos abiertos nos pueden ayudar a la toma de decisiones en el gobierno al proporcionar a los legisladores, por ejemplo, mejor información y conocimiento sobre los problemas sociales. Estos datos abiertos se pueden usar para analizar la formulación de políticas basadas en evidencia, lo que nos puede llevar a crear políticas o leyes más efectivas y eficientes. Y en tercer lugar tenemos la participación ciudadana.
Y, bueno, los datos abiertos pueden promover la participación ciudadana en el gobierno al proporcionar a los ciudadanos la información y las herramientas que necesitan para participar en los procesos de toma de decisiones. Cuando los datos del gobierno son abiertos y accesibles, los ciudadanos pueden acceder más fácilmente a la información sobre las actividades y las políticas del gobierno. En general, los datos abiertos son una herramienta importante para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el gobierno. Hacer que los datos gubernamentales sean abiertos, los gobiernos pueden mejorar la toma de decisiones, aumentar la eficiencia y promover una mayor confianza y la participación pública en las actividades gubernamentales. Por otro lado, el Open Government Partnership es una iniciativa multilateral que busca promover la transparencia. Y una de las áreas en las que se enfoca el OGP son los datos abiertos. A septiembre de 2021, 46 países se han comprometido a implementar políticas de datos abiertos como parte de su participación en la iniciativa. Hoy tomaremos 2 ejemplos de países que cuentan con datos abiertos con el fin que la información y los datos de gobierno estén libremente disponibles para uso público, sin restricciones en su acceso o reutilización. El primero va a ser el Senado de la República de Chile. El Senado de la República de Chile cuenta con una extensa base de datos que recopila información sobre presupuesto, contrataciones, asistencias y votaciones de los senadores en este país. Aquí en la parte superior izquierda nos dirigimos a transparencia y podemos ver todos los ítems que el Senado de Chile nos ofrece. Algunos de estos archivos se encuentran en tablas interactivas, tales como lo son, por ejemplo, los viajes nacionales de los diputados. Tenemos tablas interactivas donde nos da el histórico de cuánto se gastó, en qué año, en qué mes, quién lo gastó. O de la misma manera también tenemos las asistencias de los senadores a cada comisión. O también el informe de ejecución mensual sobre el presupuesto del Estado. Estos archivos no se pueden descargar, pero se puede interactuar con ellos en la página del Senado de Chile, por lo que es una gran diferencia en cuanto al reconocer nueva información, en cuanto al comparar información, etc. De la misma manera, el Senado de España cuenta con un portal de datos abiertos donde se puede visualizar e interactuar a sí mismo pues con la información sobre las actividades parlamentarias, y lo vamos a ver ya. En relaciones con la ciudadanía, transparencia. Y este es el portal de datos abiertos del Senado de España. Podemos encontrar datos como la actividad parlamentaria. En la actividad parlamentaria nos pueden ofrecer las sesiones plenarias, las votaciones de los diputados, las comisiones de legislatura actual, las iniciativas legislativas, las iniciativas de control, etc. Al abrir estos ítems, podemos ver que se descargó un archivo. Y dicho archivo está en código. Este código se puede manejar con otras plataformas y este código, en cuanto al rango de estrellas que mencionó el licenciado Umaña anteriormente, es de 3 estrellas porque es en formato XML. Asimismo, también tenemos, por ejemplo, actividades económicas, como el presupuesto del Senado o las contrataciones. El presupuesto del Senado, las contrataciones directas que debe licitar el Senado para organizar nuevos proyectos. Este es otro ejemplo también, el cual aparece en código y el cual puede interactuar con otras
base de datos con otras páginas. Podemos concluir que además del marco legal para los datos abiertos, por ejemplo, que Panamá tiene, Panamá también ha establecido una serie de iniciativas destinadas a promover el uso de datos abiertos. Por ejemplo, la plataforma desarrollada por la Fundación de Espacio Cívico sirve como un depósito central de datos, un depósito que brinda acceso a una variedad de datos gubernamentales en un formato accesible e interactivo. Gracias, Lea. Muchas gracias, Valeria. Muy educativo tu presentación. La verdad que aprendemos todos los días. Me encantaron los ejemplos de Chile y de España. Realmente nos da una visión sobre la interactividad que puede, o la interacción que te permiten las tablas dinámicas. O sea, que aunque el formato no sea descargable, el hecho de que esté en esta dinámica de poder filtrar y verlo por diferentes periodos es en efecto parte de lo que son los datos abiertos, y sobre eso tenemos una pregunta para Jorge más adelante. Y rápidamente una pregunta que nos llegó por acá de Diego Santamaría sobre el boletín de diputados y si se ha recomendado a la Asamblea Nacional la aplicación de la política pública de datos abiertos. La respuesta es que sí. Sí hemos tenido reuniones con la Asamblea Nacional para recomendar esta política pública. Incluso el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa le da a Panamá un puntaje del 0% de cumplimiento en cuanto a los datos abiertos, producto pues de la falta de implementación de estos datos. Sobre la segunda pregunta, que es el por qué, cuál es la barrera interna del órgano del Estado que impide la publicación de estos datos, realmente no nos han hecho saber cuál es la barrera o la razón por la que no lo hacen. Simplemente creo que nos hemos quedado en que lo han estado considerando, y es la respuesta que pues, nos han dado en diversas ocasiones. Para continuar con nuestra tercera panelista, Ana Gabriel Zúñiga, realmente un honor tenerte por acá, Ana Gabriel. Ana Gabriel lleva el tema de Estado abierto desde hace muchísimos años. Recuerdo que nos conocimos cuando estábamos con un proyecto de la OECD. Casualmente estaba Costa Rica empezando a impulsar el tema de Estado abierto y tú estabas de pionera en este tema. Casualmente que ha tomado muchísima fuerza lo de Estado abierto, ¿no? Porque pasamos de gobierno abierto a Estado abierto y es algo que, si no me equivoco, nace en Costa Rica el concepto. Bienvenida, Ana Gabriela, y bueno, cuéntanos un poco sobre cómo desde la función política es importante el tema de los datos abiertos y quizás que las personas logren conectar cómo les es útil a ellos también. Para mí, por lo menos yo siempre me pregunto, si yo soy becaria de alguna institución o quiero ser becaria, meto a la página de becas, quiero encontrar información de becas, porque la gente yo creo que a veces se confunde y piensa que datos abiertos es solamente como un tema de datos de transparencia o temas de corrupción, y no es así, ¿cierto? Entonces, para que nos hables también un poco como en lo cotidiano, cómo lo podemos relacionar con nosotros. Bienvenida, Ana Gabriel. Gracias, Lea. Un abrazo a todas las personas que nos acompañan. Y luego de la introducción de Jorge y la ejemplificación que nos hace Valeria, tan específica también, y de otras buenas prácticas que ocurren, el concepto que a mí me encantaría que se lleve en el día de hoy es el uso y reuso de los datos, que es eso que nos pregunta Lea, ¿no? Y a propósito de lo que Lea nos planteaba, del valor que tienen los datos, pero también del rol político que juegan, yo quiero hablar como de dos estadios o dos momentos diferentes. El primero, que para mí es fundamental, tiene que ver con el rol de hacer políticas públicas o normas con una perspectiva de datos abiertos. Y esto es vital porque lo mencionaba ahora Jorge, cuando estamos hablando de gobernanza abierta, y aquí hago una pausa y abro un paréntesis para explicar un poco más a profundidad qué es la gobernanza abierta, y es esta apuesta por hacer más amplio el espectro de participantes, de actores que se involucran en los procesos de toma de decisión, es decir, trascender de la forma tradicional y conservadora donde solo las personas que fueron electas o que tienen el rol político toman decisiones, y más bien se abre a procesos donde otros actores se involucran en esas decisiones. Y cuando lo trasladamos incluso a temas de datos abiertos o inteligencia artificial,
tiene que ver también con qué actores se involucran en decidir técnicamente cómo es el proceso de apertura, de visualización y de análisis de los datos. Cierro este paréntesis para decir que uno de los elementos o responsabilidades urgentes que tienen en este momento quienes toman decisiones, diputados o políticos, ¿verdad?, que generan política pública o normas, es hacer todo lo posible para reconocer el acceso a la información como un derecho humano. Panamá tiene la ventaja de que tiene una ley de acceso a la información pública e incluso una institucionalidad específica independiente para eso. Por ejemplo, Costa Rica no tiene esa norma. Es de los pocos países de América Latina y del mundo que no la tienen. Entonces, hablando de esto, lo señalo con insistencia porque en el contexto digital en el que nos encontramos, ¿verdad?, donde además ahora ya comenzamos a hablar con más claridad del derecho al futuro, ¿no?, donde nuestras ciudades, nuestras instituciones están abogando por invertir para que cada vez hayan más algoritmos o máquinas tomando decisiones y brindando servicios públicos y facilitando bienes, no podemos permitir avanzar a este futuro sin que haya una perspectiva de derechos humanos en esto. Y lo digo con mucha insistencia porque sí, tenemos todos esos avances tecnológicos y estas aspiraciones, pero ni siquiera garantizamos, como ahora lo vimos en el ejercicio de Valeria, lo que acaba de ocurrir con la práctica que hizo Valeria de tratar de ingresar al sitio web es un ejemplo que vivimos en muchos países de América Latina donde ni siquiera les interesa dar el mantenimiento mínimo a las plataformas digitales y donde incluso en muchas ocasiones cuando se quiere invertir en mejorar esas estructuras tecnológicas, la oposición o algunos diputados no quieren aprobar esas inversiones, ¿verdad? Porque a veces lo ven como temas propagandísticos de los gobiernos y hay que ir desmitificando esas cosas porque si no, nunca vamos a llegar a las aspiraciones deseadas. Y cuando hablamos de parlamento abierto, no se trata solo de utilizar los datos para medir qué tanta gasolina o qué tanto salario o qué tantas dietas o qué tantas ausencias tuvieron los diputados. Es también para medir la calidad de las normas que nos permiten avanzar hacia estados más abiertos. Y el foro parlamentario es posiblemente el más importante porque desde las políticas públicas se pueden hacer reformas, pero estas reformas pueden ser muy fácilmente removidas con un nuevo gobierno. Con una ley es un poco más difícil al menos, ¿no? Y si se genera jurisprudencia en torno a esa ley, es mucho mejor. Entonces, esa es una parte previa de este rol político de los datos, es cómo generamos las condiciones para tener la infraestructura necesaria para el avance hacia los datos abiertos, y me atrevo a empezar a hablar ya de inteligencia artificial, porque para lograr esta aspiración futurista, ¿no? No podemos hablar de eso si no tenemos datos que se comuniquen entre sí, entre las instituciones y datos que la ciudadanía no pueda acceder para analizar. ¿Cómo es posible imaginarnos que hayan máquinas, algoritmos que tomen decisiones públicas, que hacen desarrollo con los impuestos que pagan la ciudadanía y la ciudadanía no tiene acceso a esa información? Hay que cortar esa mala práctica ahora porque conforme más avance la tecnología y menos acceso y ética humana tengamos en estos asuntos, pues va a ser más difícil hacer un control ético y una exigibilidad de derechos. Eso es una primera cosa que me parece fundamental. Y por otro lado viene el uso y los reusos, ¿no? Y es que el valor agregado de la data es, en un primer lugar, digamos, en este caminito que nos decía Jorge, que hay que ir avanzando para tener todas las estrellitas que quisiéramos, una primera gran aspiración es que por el tan solo hecho de que una institución tenga la presión de que tiene que tener un portal de datos, muchas cosas mejoran a lo interno de la institución, administrativamente hablando, y es que los parlamentos no solo son el foro político, tienen un foro administrativo que debería ser tan transparente como lo que le exigimos a cualquier otro poder del Estado, judicial o el ejecutivo o un gobierno local. Entonces, es muy importante entender el impacto que tiene el solo hecho de poder avanzar hacia un portal de datos porque una institución dice, ahora sí tengo que tener esto actualizado, me lo van a exigir, ¿verdad? Hay una conciencia distinta y se ordenan cosas. Pero no podemos pretender que la satisfacción plena de la apertura sea simplemente eso. En la era digital, insisto, en la que nos encontramos ya de 10 años de que la agenda de datos emerge en el mundo y en especial en América Latina con tanta potencia, no podemos quedarnos satisfechas solo con que se publiquen los datos en formatos abiertos. Es cómo provocamos la usabilidad y cuál es el valor público, valor agregado de esos datos, y cómo dinamizamos lo que en este mundillo llamamos el ecosistema, que son ese conjunto de actores
asociados a esa data o a ese proceso de apertura, ¿no? Y en el Parlamento es tan importante, y ahora nos lo mencionaba Lea, es tan importante determinar tendencias de por qué este diputado en el proyecto A votó de una manera y luego la otra parte, en el segundo voto o en el resello votó B. ¿Qué lobistas visitaron el Parlamento en ese momento? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿A qué diputados visitaron? ¿Quién financió la campaña del partido político del parlamentario que está ahí? ¿Cuáles son las principales visitas en el despacho? ¿Cuáles son las personas que más visitan el Parlamento? Y eso nos permite dar discusiones tan profundas para el fortalecimiento de la democracia como, por ejemplo, entender si los lobistas tienen más acceso a los parlamentarios que otras organizaciones de sociedad civil que no tienen, digamos, una infraestructura de lobby y dinero por detrás. Esas son algunas de las cosas, o por ejemplo, la trazabilidad de un proyecto de ley. Como un proyecto de ley empieza de una manera, con una propuesta, cuántas mociones ocurrieron, quién presentó esas mociones, qué tanto afectó la calidad o fuerza de ese proyecto a lo largo de su vida útil. Y ese tipo de cosas son tan vitales. Por ejemplo, hay parlamentos que todavía no suben las actas, que algunas comisiones parlamentarias o espacios redactan o levantan las actas literal a partir de la transcripción que hace una persona porque lo escucha desde un cassette donde se estaba grabando. O sea, en Costa Rica eso pasaba hasta hace poquito, que se cambió la infraestructura parlamentaria. Entonces, no tener esa data tan esencial de una manera transcrita de una manera más efectiva, digitalizada, que nos pueda dar un grueso de data vital, pues hace muy difícil este tipo de trabajo. Y el uso y reuso más importante de los datos cuando hablamos del entorno parlamentario tiene que ver con qué tanto margen de información tiene la sociedad civil para incidir sobre un tema específico. Y a mí me gusta mucho hablar de que, sobre todo ahora en la era de la desinformación, donde hay tanta desinformación y tanta polarización, no hay nada más necesario y urgente que el activismo basado en evidencia. Es decir, necesitamos una sociedad civil que tenga acceso a la información real tal cual está ocurriendo, con fuentes fidedignas y legítimas que les permita hacer estrategia e incidir pues con acciones y con data que resguarde y respaldan la estrategia que van a implementar. Y eso me permite poner sobre la mesa otro tema que es vital y que a veces es un poco incómodo, y es ¿cómo hacer que la data de un parlamento sea legítima cuando posiblemente los entes de mayor desconfianza en las democracias latinoamericanas son los parlamentos? Si hay un ente que históricamente tiene siempre la mala calificación de su gestión y confiabilidad ciudadana, son los parlamentos o los congresos, ¿no? Entonces, sin duda, comenzar a trabajar y a abrir la creación y la priorización de qué data sale y se abre con actores de sociedad civil es lo que le va a dar legitimidad a esa data. Y vamos a ver, no podemos pretender o ser ingenuas de pensar que de repente un montón de ciudadanas van a comenzar a leer la data. Pero lo que sí es que algunos actores como periodistas, organizaciones como Espacio Cívico, incluso otros actores de la academia pueden investigar, analizar y visualizar data que entonces otras personas pueden entender. Se identifican banderas rojas, se identifican errores, se identifican actos de corrupción, se identifican oportunidades de mejora, que entonces otros grupos o ciudadanía pues se va apropiando de la información. Insisto, si vamos a comenzar a hablar del derecho al futuro, si vamos a comenzar a reconocer el valor humano de la data, de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de las máquinas que nos van a comenzar a dar bienes y servicios, no podemos dejar de lado un enfoque humano. Y la única manera de no perder ese enfoque humano es garantizar el acceso a toda esa data que se produce, a toda esa data que se genera en lo público, que se paga con nuestros impuestos, que toma decisiones sobre los asuntos que nos impactan de manera directa o indirecta, y hasta que no hayamos conquistado el pleno acceso a la información en formato abierto, no podemos hablar de un disfrute pleno del derecho humano de acceso y no podemos hablar de un derecho al futuro centrado en las personas. Sería un derecho al futuro centrado en la infraestructura digital, pero no en las personas. Y hay que comenzar a darle un viraje a eso. Entonces, creo que es por ahí un poquito la provocación y la intervención. Y de nuevo, muchísimas gracias a Lea y al equipo de Espacio Cívico por la invitación. Muchas gracias a ti, Ana Gabriel.
damos en este periodo, vamos a cerrar lo que es las exposiciones y vamos a pasar ahora a unos minutos de conversatorio, y también si hay más preguntas el público nos las pueden hacer llegar. Y la primera, bueno, para Jorge o para Ana Gabriel, desde su experiencia en una hoja de ruta para datos abiertos, por ejemplo, ¿cómo podría empezar el Parlamento? Porque si tienes un Parlamento que se maneja con datos cerrados completamente y desean dar ese primer paso, ¿cómo pueden marcar esa hoja de ruta para empezar a dar ese primer paso y empezar a mostrar que por lo menos hay una intención real de llevarnos a ese acceso a la información más amplio, ese pleno acceso eventualmente del que habla Ana Gabriela, pero que tenemos esa mirada de llegar al pleno acceso, pero en algún momento vamos a llegar, pero si no empezamos con algo, no vamos a llegar. ¿Cómo dirías tú o cómo les recomiendan ustedes a un parlamento, por ejemplo, empezar con esos primeros pasos? Vamos a ver, yo siempre tengo una primer recomendación de cuando las instituciones no están, digamos, incorporadas en la temática o no tienen dentro de su cultura estos conceptos claros. Y siempre el punto de partida es entender cuáles son las demandas de datos o las demandas de información que tienen las instituciones. Es decir, quiénes son los que comúnmente le piden información o datos a la asamblea, quiénes son los que comúnmente visitan los sitios de la asamblea en busca de datos, qué información es la que están buscando y en qué formatos les sirve. Entonces yo creo que entender ese primer proceso, esa primera etapa de reconocer demandas, de reconocer necesidades y también no solamente reconocer demandas, sino reconocer capacidades de esos actores demandantes, porque el hecho de publicar datos web digitales ya genera una brecha, pero sabemos que de las personas que posiblemente utilicen los datos sea un mercado muy pequeño y esas personas tienen habilidades diferentes. Tenemos habilidades diferentes en cuanto a al consumo y al análisis de datos. Entonces, ese reconocimiento inicial de la demanda de los actores va a dar el punto de partida para entender qué es lo que se necesita de manera prioritaria y en qué formatos tienen que publicar los datos. Creo que ese es el punto de partida inicial en conjunto, y bueno, que muchos de nosotros hemos estado aportando en ese tema, en conjunto en cambiar la cultura institucional, porque eso también es importante, cómo se generan procesos de cambio a lo interno de las instituciones para que esto se convierta en una prioridad, para que esto esté dentro de los lineamientos estratégicos de la organización y para que esto también sea parte de la cultura actual. Entonces, esas dos cosas son como las principales para arrancar una iniciativa de este tipo. Muchas gracias, Jorge. Y lo otro que yo quisiera agregar, que además es algo que aprendimos Jorge y yo en la práctica haciendo y metiendo las patas, y creo que es un mantra que Jorge siempre lo dice y me encanta y te lo voy a robar hoy, Jorge, y es, no tiene que ser perfecto, nada más hay que hacerlo. Y esto es porque lo aprendimos, porque una siempre piensa que tiene que tener todos los datos abiertos, toda la información perfecta, todo el portal más bonito, el servidor más increíble. No. En las condiciones de América Latina en general, lo importante es comenzar por algún lado. Cuando no tenés nada, cuando tenés las situaciones como las que Valeria nos compartía ahora, lo más importante es comenzar poco a poco, para no abrumarse también. Y como bien lo señalaba Jorge, a partir de quién es quien más demanda y consume la información, pues definir prioridades. Entonces, qué sé yo, si es la Comisión de Presupuesto Público, empezamos con las actas de ahí y con las votaciones que se hacen ahí. Y luego, entonces, tal vez podemos hacer un acuerdo del directorio parlamentario y la parte administrativa para publicar los salarios, o las dietas, o las ausencias. Es decir, se trata de empezar con lo que se tiene e irlo ordenando poco a poco, como quick wins, ¿no? Que nos permiten reconocer, ok, si esto salió bien, ok, voy con lo que sigue. Y lo más importante es siempre, siempre procurar una contraparte de sociedad civil al menos. No podemos hablar de apertura de datos si es una decisión unilateral hecha desde el escritorio del actor estatal. Siempre tiene que haber una contraparte académica, de sociedad civil, en algunos casos idealmente también del sector privado. El contexto panameño requiere ver esto con pinza, ¿no? Y también nos ha pasado en otros contextos latinoamericanos. Por ejemplo, la iniciativa Parlamento Abierto en Costa Rica no tiene sector privado, la de gobierno abierto sí.
la de justicia abierta no. Bueno, son cositas que se pueden ir detallando. Y lo que sí es cierto es que inclusive cuando ya se logra tener una perspectiva de esas cosas que se abren, hasta pueden de ahí devenir reformas de ley necesarias para seguir potenciando la apertura. Entonces, no tiene que ser un proceso perfecto, tiene que ser un proceso, comenzarlo de alguna manera. Idealmente, tener siempre una contraparte de academia y sociedad civil y procurar definir un plan, por lo menos inicial, de unos 2 años, con un cronograma claro de qué datos vamos a ir publicando, ¿no? Para ir teniendo, digamos, una especie de seguimiento y que nos permita avanzar. Y siempre, en la medida de lo posible, hacer una especie de política interna de datos, donde cualquier actor, independientemente si es político y se va pronto o si es técnico y permanece en el Parlamento, sepa cómo hacerlo. Y que esto no sea una agenda de una persona, de una diputación, ¿no? Sino que sea de un equipo de personas, que sea, como dice Jorge, parte de la cultura organizacional pública, ¿no? Que es la aspiración final. Gracias, Ana Gabriel. Y con eso me voy con una última pregunta con Valeria, y es sobre la demanda de los datos. Jorge hablaba de la demanda de los datos y que podemos empezar por ahí. De los datos que tú manejas y de toda la gestión que haces, ¿cuál dirías tú que es quizás el proceso más difícil hoy día de entre lo que es planilla, viajes, viáticos, que son los datos que sí se publican, ¿no? Porque Ana Gabriela hablaba de la importancia de otros datos como la gestión legislativa, pero más detallada, ¿no? ¿Por qué votan, cómo votaron y verlo en más detalle, ¿no? La dinámica de las áreas prioritarias para la gestión legislativa, pero es un poco limitada la información, sabemos cuáles son los proyectos de ley, y sabemos cómo votaron, pero para hacer un análisis, pues tenemos que entrar a una herramienta que hoy día no es de todo de lo más amigable, pero entre los datos que tú manejas y que sí son públicos en este momento, ¿cuál dirías tú que es quizás el que más beneficio o que haría quizás el trabajo investigativo, periodístico y de sociedad civil y análisis de datos en este momento? Bueno, considero que el ítem que podemos elegir sería la recopilación del acumulado de presupuesto de los diputados cuando estamos hablando de planilla. También porque en este caso es necesario saber cuánto está gastando el diputado, ¿no? Porque en algunos casos vemos que está gastando más del doble que otros. O también podemos ver a quién le está pagando el diputado. Si el diputado le está pagando a personas que tienen cédula copiada 2 veces, también es muy común encontrar estos datos que no están bien digitados, se puede decir. Y son datos que no se pueden descargar fácilmente, son datos que manualmente toca uno por uno y pues la carga de hacer ese proceso es muy pesada, pero son datos demasiado importantes que por ejemplo los periodistas, que la sociedad civil ya han visto anteriormente, también porque en Espacio Cívico publicamos el top 10 o el top 5 de quienes gastan más, quienes gastan menos y el acumulado de ellos desde 2019 a 2022. Entonces considero que la planilla, el acumulado de planilla es el dato más que más se resalta en este momento, pero también el dato que es más difícil recopilar. Muchas gracias, Valeria. Sí, creo que la planilla es uno de los temas que más da de qué hablar aquí en Panamá, y está en las noticias todo el tiempo, ya sea porque incrementaron la planilla, está abultada, y bueno, en fin, hay cualquier cantidad, las pueden buscar para el que no sabe, planilla, asamblea, les puede salir cualquier cantidad de headlines de los diferentes noticieros. Sin duda me quedo con lo de la gestión legislativa. Hoy por hoy podemos ver quienes votan por cuáles leyes. No se publica en tiempo real, se la publican a veces hasta 2 semanas después de cuando se dio la votación, y si no estuviste ahí presente monitoreando el evento del pleno, pues no te das cuenta hasta muchísimo después de quién votó por cuáles leyes, ¿no? Y recientemente hubo un caso de una ley que se aprobó con un voto menos del número de votos requeridos para poder pasar el proyecto de ley.
algo bastante, diría yo que pues hasta cierto punto grave, ¿no? Pero son cosas que no se ven en el momento, se ven semanas después de cuando sucedieron, y de ahí la importancia de que estos datos no sean solamente para verlos 2 semanas después, sino que sean al día siguiente, diría yo. No sé qué tan efectivo o tan realista sea verlos al día siguiente, o que si tienen voto electrónico debiera de ser algo bastante fácil, porque tienen voto electrónico que inmediatamente te permite ver cómo salió, pero en la realidad es que no lo vemos en tiempo real, sino muchísimo después. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panelista, Ana Gabriel, Jorge, Valeria. Muy valioso lo que nos han compartido el día de hoy. Les recordamos que este webinar queda grabado en Facebook y luego lo podrán ver también en nuestro canal de YouTube para que puedan revivir su contenido. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Hasta luego, gracias, un abrazo grande. Adiós. Hasta luego, bye. Gracias, hasta luego.